Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos conocer más sobre el control de las micotoxinas en la nutrición animal. En Argentina, el maíz y la soja son los principales ingredientes usados en la formulación de las raciones. Los hongos de los cultivos, o aquellos que se forman durante el almacenamiento de los granos, pueden contaminar las materias primas, modificando las características organolépticas de los alimentos, generándoles mal olor, reduciendo sus características nutritivas y provocando el rechazo por parte de los animales. Las toxinas, esas micotoxinas son producidas por hongos que están ubicados en todas las partes. Arriba de los vegetales, al suelo, en campo. Y cuando hay condiciones de post-cosecha, el hongo se desarrolla y produce naturalmente esta toxina, que no más sale del alimento, del grano, y va a las otras etapas de la cadena alimentaria. En el campo, las malas condiciones de las cosechas de cereales representan una mayor amenaza. Las cargas de granos con una mayor incidencia de granos rotos y basura son más propensas a la infección y la contaminación, por lo que una limpieza de grano adecuada puede disminuirlas. El conocimiento de las condiciones climáticas sobre los cultivos es otro factor que contribuye a predecir la posible aparición de micotoxinas. Hoy lo que sí podemos hacer es desarrollar estrategias adecuadas que permitan controlar cada una de las etapas donde se va produciendo la micotoxina. Entonces después vos me decís, por ejemplo, bueno, ¿dónde vamos a empezar controlando? Y si tenemos la posibilidad, empecemos eligiendo cómo vamos a trabajar en el campo, cómo vamos a trabajar el suelo, qué tipo de semilla vamos a elegir, en qué condiciones climáticas vamos a estar plantando, sembrando cada tipo de cultivo, porque sí lo que nosotros podemos hacer es predecir los momentos en que va a crecer el hongo. Entonces nosotros decimos, bueno, con este clima es muy probable que crezca tal hongo y ese hongo puede estar produciendo esta micotoxina en este alimento. Entonces uno dice, bueno, busquemos los métodos o las estrategias más adecuadas desde el punto de vista ya de una práctica agrícola. Si ya no se pudo controlar el ingreso o la producción de la micotoxina a nivel de la práctica agrícola, y bueno, tratemos de controlarla en el almacenamiento, o sea, con prácticas de cosecha adecuadas, con maquinarias que no rompan el material, el alimento, el cereal. Entonces ya pasamos a la estrategia de almacenamiento. Cuando uno piensa en el almacenamiento, uno tiene que decir, bueno, los hongos que van a contaminar el almacenamiento son distintos de los del campo. Entonces ahí pueden aparecer otras micotoxinas. Entonces, bueno, ahora veamos cómo podemos prevenir el desarrollo de esas micotoxinas también. Lo genera desde el campo, la humedad, el clima, el estrés de la planta. Eso lleva a que se desarrollen hongos, esos hongos producen toxinas y esas toxinas son las que nosotros vulgarmente denominamos micotoxinas. La calidad de la materia prima para el alimento es uno de los factores claves, por lo que su manejo, desde su ingreso a la planta de elaboración, influye en las características del producto final. El uso de granos con micotoxinas para la nutrición animal es un factor de riesgo que genera un gran impacto, que puede ser controlado con los productos que ofrece la industria veterinaria. Nosotros desde Betanco tenemos un producto que se denomina Detoxa Plus, que es un secuestrante de micotoxina de tipo enzimático. Nosotros a veces nos gusta llamarlo biotransformador enzimático porque lo que hace es biotransforma las moléculas de micotoxinas, produciendo un metabolito atóxico y que no se absorbe, o si se absorbe carece de función. Es enzimático, por lo cual va 1 kilo por tonelada, y al ser un enzimático también tiene la particularidad de no ser saturable. Una vez que el producto actúa, queda libre de vuelta para seguir actuando. Es una ventaja frente a por ahí productos que solamente son secuestrantes, que hay que ajustar la dosis según el nivel de micotoxina que presenta el cereal. El impacto de las micotoxinas en cerdos es muy grave, sobre todo el impacto reproductivo. O sea, vemos todos los años
que cuando empezamos a usar los fondos de silo, lo que se llaman fondos de silo, que son los granos de menor calidad, o si hubo cosechas donde la planta sufrió mucho estrés en el campo, se generan hongos que producen micotoxinas y esas micotoxinas afectan reproductivamente principalmente, pero productivamente a los cerdos también. El producto es una parte que vamos a utilizar. Si tendríamos que ir a la selección del grano primeramente, si podemos hacer, por ejemplo, 2 hilos, uno para mantener distintos niveles de micotoxinas, uno con poco para gestación y maternidad y uno con por ahí un poquito más de micotoxinas que no repercuten tanto con lo que es el desarrollo y la terminación de los cerdos. La respuesta clínica a la ingestión de micotoxinas depende de algunos factores que influyen sobre la toxicidad de las mismas, aumentándola o disminuyéndola. Entre estos factores se encuentra la concentración en el alimento, el periodo de alimentación con el pienso contaminado, la presencia o ausencia de otras micotoxinas, la edad, el sexo, la especie animal, así como el estado nutricional y sanitario de cada individuo. Según en el lugar de la granja que te encuentres va a producir un problema diferente. Y cada micotoxina por lo general tiene un trofismo, te podría decir, por la edad del animal. ¿Está bien? Esto es que, por ejemplo, en gestación y maternidad lo que más se sufre por ahí es con la zearalenona, que es una micotoxina en particular, el problema que se ve en la granja por lo general cuando está esta micotoxina no es tanto el aborto, sino que son las pérdidas reproductivas o sino a la baja de los índices reproductivos de la granja. Todo lo que sea aumento de repeticiones regulares, irregulares y a veces cuando ya se sobrepasa el límite hasta suele causar abortos. Dado que las micotoxinas disminuyen la capacidad de las granjas de lograr ganancia de peso en los animales, desde el sector productivo se está avanzando en su control con el uso de productos en el alimento. Detoxa Plus es un aditivo inactivador de micotoxinas que en el organismo animal actúa como un sistema enzimático selectivo y por ende eficaz en el control de micotoxinas producidas por hongos pertenecientes al género Fusarium. Este producto se administra a razón de 1 kilo por tonelada en todas las categorías y como es un producto que funciona de una manera enzimática, destruyendo las micotoxinas, no es dosis dependiente. Por lo tanto, uno no tiene que agregar más cantidad si tiene un grano de peor calidad. Hay 2 estudios en Brasil grandes hechos por veterinarios particulares, los cuales han tenido problemas, por ejemplo, bajas en índices reproductivos. Y lo que ha marcado, el único manejo que han hecho es la utilización de Detoxa Plus, por ejemplo, el problema puntual era una baja en la tasa de parto, ¿está bien? Y bajan los nacidos. El único cambio que se hizo fue añadir 1 kilo de Detoxa Plus, sacar el secuestrante normal que usaban en esa granja, poner 1 kilo de Detoxa Plus, e hicieron un análisis de lo que era la granja retrospectivamente con lo que era hoy. Y los aumentaron, bajaron mucho la tasa de repetición, aumentaron los nacidos y a su vez hay una patología o un problema que se suele dar por micotoxinas que es el spray leg. Ellos notaron que disminuyó el porcentaje de lechones que nacían con spray leg. Después de ver cómo se pueden controlar las micotoxinas en la nutrición animal, queremos agradecer a los referentes de Betanco por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero también seguir con nosotros, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se pueden reemplazar las cerdas en las granjas. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel. Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Ceres. Vanguardia en genética porcina. Productos de vanguardia. Excelencia técnica. Experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCVM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso. Contra la circovirosis y contra la neumonía enzootica. Betanco. Productos seguros
para Alimentos Seguros. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Las explotaciones porcinas requieren periódicamente el reemplazo de las hembras y en el siguiente informe, aquí en Saber Rural, les contamos por qué. Las granjas porcinas necesitan periódicamente de la entrada de animales de reemplazo para reponer las hembras que mueren o terminan su vida productiva, así como para los programas de mejoramiento genético. Dado que estos animales son el futuro de la granja, requieren un tratamiento especial, tanto desde el punto de vista sanitario como de manejo, para que cumplan con ciertas características, especialmente en su curva de crecimiento. Hay muchas características que uno tiene que cuidar, estar atento, y las características, claro, están asociadas a factores de desarrollo corporal, por ejemplo, y esto es muy importante, que la curva de crecimiento de las cerditas antes de estimular la entrada en celo de la pubertad, la curva de crecimiento tiene que ser apropiada. O sea, no queremos cerditas con una curva muy baja y tampoco cerditas con una curva muy alta, o sea, que lleguen en la pubertad muy pesadas. Entonces, las dos cosas tienen aspectos negativos. Entonces, uno tiene que cuidar para que tengan una curva de crecimiento y de desarrollo ideal, o sea, y la característica principal que se tiene que tener cuidado al inseminar la cerdita es que tenga un peso mínimo, y el peso mínimo que uno trabaja hoy es arriba de 130 kilos, pero no queremos cerditas a la inseminación con más de 150 kilos, o sea, la ventana es de 130 a 150. Y es importante también que ellas estén aclimatadas a la granja de destino y a las instalaciones, y todo eso. Si uno va a cambiar para jaulas y si ellas estaban viviendo de forma colectiva, necesitan tiempo para se adaptar y también tiempo para hacer el flushing, o sea, un periodo que las hembras van a comer a voluntad, que es por lo menos 2 semanas antes de la cubrición. Y otro punto importante acá es que las vacunas reproductivas tengan sido bien hechas, o sea, uno trabaja con una vacuna tríplice que es para leptospirosis, erisipela y parvovirus, y es importante que por lo menos 3 semanas antes de la inseminación, la hembra tenga recibido la segunda dosis de la vacuna. Eso son los puntos claves. Para el primer eslabón de la cadena de valor porcina, existen aspectos básicos que definen los resultados. Un adecuado enfoque en eficiencia alimenticia, el uso de las nuevas tecnologías y la evolución en el mejoramiento genético permiten elevar la eficacia de los índices productivos. El principal es, claro, la genética. Las hembras son seleccionadas para gano de peso, pero también hay que tener en cuenta la calidad del alimento que van a recibir y de las instalaciones que van a tener. Son factores, vamos a decir, principales. Y también tenemos que llevar en cuenta el estatus sanitario de estas cerditas durante el desarrollo. Uno de los efectos indeseados de los avances genéticos en las cerdas reproductoras hiperprolíficas es el bajo peso al nacimiento. La nutrición de las madres y el correcto manejo de la alimentación tiene un impacto directo sobre el peso de los lechones al nacimiento y por lo tanto en el resto de su vida productiva. Estamos en una etapa donde por ahí estamos buscando muchos animales destetados y a veces no contemplamos el peso de esos animales al destete.
nosotros en el núcleo genético estamos trabajando mucho sobre las líneas maternas con la velocidad de crecimiento del magro, y obviamente trabajamos en los nacidos, en la cantidad de nacidos y en otorgar buenos destetados, pero más viables. Entonces la madre, si bien va teniendo camadas que van creciendo en la cantidad de lechones, siempre son lechones que son pesados, que destetan bien, las madres son buenas lecheras y la madre es de fácil manejo. Vale decir, las líneas hiperprolíficas a veces paren muchísima cantidad, pero el esfuerzo de producción y económico para que esos lechones finalmente lleguen a ser capones es alto. Y a veces la misma madre es difícil de manejar porque la lactancia es difícil su alimentación. En lactancia tenemos que hacer todo tipo de pautas para que consuman bien. El peso al nacer tiene básicamente y muy simple, sin complicarnos mucho, dos grandes impactos, digamos, en lo que es la productividad. Normalmente la granja porcina se mide en los kilos producidos por hembra año, ¿sí? Esos kilos producidos dependen del peso de venta y de la cantidad de lechones que destete esa hembra al año. Entonces, por un lado, en la cantidad de lechones que desteta depende de la supervivencia, por supuesto, de los lechones que nazcan y de la supervivencia que tenga ese lechón, sobre todo esos primeros días de la maternidad, en lo cual el peso de nacimiento es fundamental, ¿sí? Y por otro lado, siguiendo más adelante, hay una infinidad de trabajo y bueno, cosas que uno ve a diario en las granjas. Ese lechón que nació chico siempre va a ser chico. Podemos hacer cosas para que no sea más chico de lo chico que puede ser, pero lo importante es tener justamente un buen peso cuando nace para que se tenga un buen desarrollo posterior, ¿no? Nuestra madre en este momento tiene un equilibrio muy bueno en la cantidad de nacidos que tienen, lo que destetan, pero a la vez la madre tiene un muy buen retorno a celo porque come muy bien en la lactancia. Entonces, finalmente por ahí, en los nacidos vivos que puedan tener algunas líneas hiperprolíficas, nosotros lo logramos con una tasa de retorno a celo rápida. Y finalmente equilibramos mucho la cantidad de los kilos de carne que producimos por madre por año, que es finalmente la ecuación. O sea, si yo tengo muchos lechones, desteto una gran cantidad y esa hembra me cuesta que retorne a celo, finalmente son menos lechones por año o menos de kilos de carne por año. Entonces, en ese proceso de que las madres sean realmente satisfactorias en cómo se alimentan en la lactancia, que tengan un buen retorno a celo, que tengan una cantidad de lechones que es adecuada y que tengan buen peso esos lechones, creemos que es una ecuación perfecta en lo que es el desarrollo de la línea materna. Vamos a seguir mejorando, pero siempre con ese factor. Eso es lo que estamos buscando en las líneas de crías intensivas, la prolificidad, la viabilidad y la productividad. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Grupo Richilo. Transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betanco. Productos seguros para alimentos seguros. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso. Contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Productos de vanguardia. Excelencia técnica. Experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Ceres. Vanguardia en genética porcina. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel. Villa María, Córdoba. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud.
En la producción porcina cada día cobra mayor relevancia el manejo sanitario. Es por eso que en este segmento de Saber Rural les proponemos conocer más sobre la bioseguridad en la granja. Las características de los sistemas productivos, la evolución de los sistemas científico-tecnológicos y la dinámica en el surgimiento y conocimiento de agentes de riesgo y peligros consecuentes ha propiciado el desarrollo de la bioseguridad como disciplina que paulatinamente amplía sus fronteras. Su objeto de estudio es el riesgo biológico y el desarrollo de medidas para minimizar la expresión de los peligros consecuentes, tanto en el laboratorio como en los procesos zootécnicos. En realidad lo que hace la bioseguridad es disminuir el riesgo, ¿no? O sea, disminuye el riesgo tanto de que una enfermedad ingrese a una zona, a un país o a una granja, o que se disemina dentro de la granja. Esa es la definición clásica de la bioseguridad. Desde el punto de vista académico, la gente es mucho más sensible y afecta mucho más los conceptos y el seguimiento de la bioseguridad. Digamos que cada día ese concepto se ha impregnado más en todos los profesionales. Antes el que hablaba de bioseguridad parecía que era el Superman, ¿no? Y nadie quería ser Superman. Yo no quiero ser el Superman. Si yo digo que me pongo guantes, que tengo medidas de bioseguridad, parezco como una persona que no es como muy machote y tal. Eso ya se ha quitado, ese complejo de que no puede uno hablar de bioseguridad y no ser un Superman. Entonces, hoy día eso ha mejorado mucho en el concepto social y académico, pero la otra evolución ha sido tecnológica. Es decir, tenemos una tecnología hoy día que nos permite tener el sitio de mayor riesgo en las zonas más normales o rodeadas de animales o de personas con total seguridad. Y eso es importantísimo, gracias al avance tecnológico. Por eso, como resumen, que a mí me gusta resumir, ha habido dos evoluciones, una de tipo social, cultural y otra de tipo tecnológico, que permiten la realidad de hoy de la bioseguridad. La bioseguridad históricamente comienza con las aves, ¿no? Que por el tema de los establecimientos confinados. La bioseguridad es la herramienta más económica y más práctica para mantener la salud, tanto de los animales como del hombre, ¿no? Hoy a nivel internacional se está hablando de una salud. Entonces la bioseguridad tiene esa importancia a nivel del trabajador y del animal, digamos, de la producción. Se sabe es que está asociado a una mejora en la productividad, a una menor cantidad de antibióticos. O sea, no es solamente decir hago bioseguridad y no tengo idea de por qué. Yo creo que lo que falta es mostrarle a la gente realmente que luego de faltas de medidas de bioseguridad hubo brotes o hubo mayores pérdidas económicas. Tuvieron un problema. Como es una medida en realidad, como la bioseguridad es manejo, porque son medidas de manejo, es difícil muchas veces asociar manejos determinados a problemas productivos. Pero se trata de eso, se trata de que se tome conciencia, y ahí sí algunos trabajos más donde se sabe que tales medidas de bioseguridad o de estas medidas de prevención no estuvieron previo a un brote, tanto entre países como adentro de una granja o entre granjas de un mismo país. En las últimas décadas se han registrado grandes avances en el diagnóstico y control de las enfermedades que limitan al sector productivo. Las medidas de bioseguridad adoptadas por los países y los planes sanitarios implementados han sido factores que influyeron en la erradicación de las principales afecciones en los cerdos. Sin embargo, en los aspectos de manejo de las granjas es un ítem que requiere ser profundizado. Los veterinarios tienen alguna formación, pero creo que eso es a poco porque todavía no está la idea de que es un método preventivo, ¿no? Entonces por ahí es más fácil prevenir con una vacuna que ponerse a implementar medidas que deben ser prácticas cotidianas, porque hay que formar también al trabajador. Como te digo, hay que proteger a toda la salud de la población, porque la salud es una, tanto animal, vegetal. Entonces es un concepto que hay que incorporarlo. Con respecto a la bioseguridad externa, es importante, primero, la más importante obviamente es el ingreso de animales. ¿Por qué? Porque como es reducir el riesgo de ingreso, el riesgo más importante es el riesgo de ingreso de enfermedades por los animales. Ese es el principal riesgo, está comprobado. Entonces, tenemos que prestar más atención en todas las medidas que tengan que ver con el ingreso de animales o de semen, que sería un equivalente, un producto biológico. Con lo cual, todo lo que sea asociado a una cuarentena, es decir, el aislamiento, asegurarme que previo a que contacte con mis animales no esté enfermo o que no tenga una enfermedad subclínica, eso es lo más importante. Es el punto de riesgo más importante en bioseguridad externa. Luego está comprobado que las personas, las visitas, si no tienen ciertas medidas de bioseguridad, como que no se bañen, que no se cambien de ropa o que vengan con botas, también está comprobado que hay ingreso de patógenos a una granja que no lo poseía.
Eso es el punto más importante en la bioseguridad externa. La bioseguridad interna, que es mucho menos aplicada o mucho menos conocida, que es la difusión, toda aquella medida que va a evitar la difusión intragranja, es realmente importante porque bajo las prevalencias de las enfermedades adentro de la granja, es bastante menos aplicada en los estudios que hicimos en Argentina y también en estudios que hay en Europa. Es como que casi siempre cuando yo hablo de bioseguridad pienso inmediatamente en la bioseguridad externa, en la cuarentena o en un camión, que también es un factor muy importante. En la bioseguridad interna, lo más importante que creo que no tenemos en cuenta es que muchas veces los operarios circulan por toda la granja y con eso ellos van trasladando, digamos, infecciones porque no se ponen un guante para pasar de una edad de animales a otra. En el medio de tal vez los mismos brotes que tenemos, o hay un brote de diarrea, o va a haber un cuadro clínico de diarrea, un cuadro clínico de tos, en ese mismo momento uno tiene que realmente aclarar que tienen que cambiarse de botas o guantes y a veces no se tiene conciencia de eso mismo en un brote, menos en la diaria donde no hay un problema. El cambio de agujas por animales es algo que casi nunca se hace y en el caso de presentarse una viremia o una bacteriemia yo estoy trasladando la enfermedad, estoy infectando rápidamente una gran cantidad de animales. Bueno, esas cosas de bioseguridad interna son muy poco frecuentes de aplicación en Argentina. En la producción porcina, cada día cobra mayor relevancia el manejo sanitario. Toda empresa que busque mejorar los índices de eficiencia y producción debe contar con un plan de control. El manejo sanitario en las pequeñas y medianas producciones debe ser uno de los aspectos centrales en el marco de las buenas prácticas para fortalecer la bioseguridad de esos ambientes. La idea es que aprendan el concepto de la transmisión, simplemente. O sea, que los animales no tienen que estar juntos, que los niños no tienen que estar juntos con el animal, que no tienen que haber roedores, que tienen que estar separados los animales en distintas categorías porque entre ellos se pueden transmitir enfermedades. Básicamente eso, una vez que se hace consciente, digamos, la cuestión de la transmisión de las enfermedades, ahí tenés que poner las medidas. Este punto es crítico y ahí pongo la medida. No dejo entrar al vecino, no le presto el reproductor macho al vecino porque me puede transmitir una enfermedad. Entonces, conocer esas cosas, ¿no? Cómo se transmite y ahí yo solo tengo que definir, acá voy a poner un límite. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.